Es algo complicado para mí desarrollar instrucciones y además no tiene mucho sentido, dado que todas las instrucciones y consejos se solicitan y se ofrecen únicamente para luego no ser seguidos. Esta fórmula es ampliamente reconocida. Me permitiré compartir mi perspectiva personal sobre lo que está sucediendo en el mundo, cuál es el papel de nuestra nación en este contexto y cómo visualizamos las perspectivas de desarrollo futuro. El Club Internacional de Discusión Valdai ya se ha reunido por 21ª vez y estos encuentros se han vuelto una tradición agradable. Las discusiones en Valdai ofrecen la oportunidad de evaluar imparcial y exhaustivamente la situación global, lo que comúnmente se denomina documentar los cambios, reflexionar profundamente sobre ellos. Sin lugar a dudas, la característica distintiva, el punto fuerte del Club Valdai, es el deseo y la capacidad de sus participantes de observar más allá de lo trivial y evidente para todos nosotros. No seguir el sendero que nos impone el entorno informativo global, especialmente porque en este contexto Internet contribuye con su parte, ya sea positiva o negativa, pero a veces tan compleja de entender, intentar formular nuestras propias preguntas originales, nuestra perspectiva de los procesos, levantar el velo que oculta el futuro. No resulta ser sencillo, pero en ciertas ocasiones se logra, incluso dentro de la plataforma del Club Valdai con cada uno de nosotros. Sin embargo, ya hemos mencionado en varias ocasiones que vivimos en una era en la que todo se transforma, y lo hace de manera sumamente acelerada. Yo diría que está cambiando radicalmente. Sin embargo, a ninguno de nosotros se nos ha dado la capacidad de prever el futuro en su totalidad. No obstante, esto no nos exime de la obligación de estar preparados para todo lo que pueda suceder. Prácticamente, como lo muestran tanto el tiempo como los últimos acontecimientos, hay que estar preparados para cualquier cosa. La responsabilidad de cada uno en tales periodos de la historia es especialmente grande, tanto por su propio destino como por el destino del país y del mundo entero. Y las apuestas en este contexto son sumamente elevadas. El informe anual del Club Valdai está dedicado, como se acaba de mencionar esta vez, al problema de un mundo multipolar policéntrico. Este tema ha estado en la agenda desde hace tiempo, pero ahora merece especial atención, estoy de acuerdo con los organizadores. La multipolaridad que ya se ha establecido, de hecho, define los marcos dentro de los cuales opera el Estado. Intentaré responder a la pregunta sobre cuáles son las características de la situación actual. En primer lugar, es un ámbito considerablemente más abierto, incluso se podría afirmar que es creativo para el comportamiento en política exterior. Prácticamente no existe nada que esté predeterminado de antemano. Todo puede desarrollarse de diferentes maneras. Mucho depende de la precisión, exactitud, grado de moderación y reflexión en las acciones de cada participante en la comunicación internacional. En este amplio y extenso espacio, por supuesto, es fácil desorientarse, perder los puntos de referencia. Esto, como observamos, ocurre con bastante frecuencia. En segundo lugar, el ámbito de multipolaridad es sumamente dinámico. Los cambios ocurren rápidamente, como ya he dicho, y a veces de manera inesperada, simplemente de la noche a la mañana. Y por supuesto es muy difícil prepararse para ellos y a veces es imposible preverlos. Es necesario responder de manera inmediata, lo que se denomina en tiempo real. En tercer lugar, lo que resulta ser de gran importancia, este ámbito es considerablemente más democrático, ya que abre oportunidades y caminos a una gran cantidad de actores políticos y económicos. Quizás nunca antes en el escenario mundial ha habido tal cantidad de países que influyen o buscan influir en los procesos regionales y globales más importantes. Además, la especificidad cultural e histórica de las civilizaciones de diferentes países juega un papel más importante que nunca. Es necesario buscar puntos de contacto y coincidencia de intereses. Nadie está dispuesto a participar según las normas establecidas por otra persona y desde un lugar distante, como mencionaba alguien muy conocido aquí. Chansonnier cantaba detrás de las nieblas o tal vez detrás de los vastos océanos. En este contexto, el quinto punto. Cualquier decisión solo es posible con acuerdos que satisfagan a todas las partes interesadas o al menos a la mayoría. De lo contrario, no existirá ninguna solución que sea viable en absoluto. Solo habrá frases rimbombantes y un juego estéril de ambiciones. Por lo tanto, para lograr el resultado se necesita armonía, equilibrio. Y finalmente las oportunidades y los peligros del mundo multipolar son inseparables entre sí.
Por supuesto, el debilitamiento del dictado, cuya presencia caracterizó el periodo anterior, la creación de un espacio de libertad para todos, es un bien indudable. Al mismo tiempo, es mucho más difícil encontrar y establecer ese equilibrio sólido, lo que en sí mismo representa un riesgo evidente y extraordinario. Tal situación en el planeta que he tratado de describir brevemente es un fenómeno cualitativamente nuevo. Las relaciones internacionales están experimentando una transformación radical. Por paradójico que parezca, la multipolaridad se ha convertido en una consecuencia directa de los intentos de establecer y mantener una hegemonía global. Es la respuesta del sistema internacional y de la historia misma al insistente esfuerzo por construir una jerarquía única, en cuya cima se encontrarían las potencias occidentales. El fracaso de dicha iniciativa era simplemente una cuestión de tiempo, como por cierto siempre hemos sostenido. Y desde una perspectiva histórica, esto ocurrió, sucedió y aconteció de manera bastante rápida. Hace 35 años, cuando parecía que la confrontación de la Guerra Fría estaba llegando a su fin, esperábamos el inicio de una era de auténtica cooperación. Parecía que ya no quedaban obstáculos ideológicos ni de otro tipo que impidieran resolver conjuntamente los problemas comunes de la humanidad y resolver las disputas y conflictos inevitables sobre la base del respeto mutuo y la consideración de los intereses de cada uno. Permítanme llevar a cabo aquí una breve digresión histórica. Nuestra parte, en su deseo por eliminar las bases de la confrontación entre bloques y establecer un espacio común de seguridad, manifestó en 2 ocasiones incluso su disposición a integrarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte. La primera vez fue en 1954, aún en tiempos de la URSS se hizo entonces, y la segunda vez durante la visita del presidente de EU a Lenin en Moscú. Ya hablé de esto en el año 2000, cuando también conversamos sobre este tema. Y ambas veces prácticamente recibimos una negativa, y desde el principio. Repito, estábamos listos para trabajar juntos, para dar pasos no lineales en el ámbito de la seguridad y la estabilidad global, pero nuestros colegas occidentales no estaban preparados para liberarse del cautiverio de los estereotipos geopolíticos e históricos, de una visión simplificada y esquemática del mundo. Bueno, yo también lo digo públicamente cuando estábamos con el señor Clinton, con el presidente Clinton, hablábamos y él decía, sabes, es interesante, yo creo que esto es posible. Y posteriormente por la noche menciona, consulté con los míos, increíble, ahora es increíble. ¿Y cuándo será real? Todo se ha ido. En otras palabras, todos nosotros tuvimos una oportunidad real para un desarrollo diferente y positivo de las relaciones internacionales, pero lamentablemente prevaleció otro enfoque. Las naciones occidentales no consiguieron resistir la tentación del poder absoluto, una tentación realmente seria. Para poder resistir esta tentación era necesario tener en mente una perspectiva histórica más amplia y un nivel adecuado de preparación que incluyera tanto la preparación intelectual como la preparación histórica. Aquellos que tomaron decisiones en ese momento, al parecer, simplemente no tenían esa preparación. Sí, el poder de Estados Unidos y sus aliados a finales del siglo XX alcanzó su apogeo, pero no hay ni habrá una fuerza capaz de gobernar el mundo, dictar a todos qué y cómo hacer, cómo respirar. Nunca ha existido algo semejante. Hubo intentos, pero todos concluyeron en fracaso. No obstante, es importante señalar que para muchos el denominado orden mundial liberal resultó ser bastante aceptable. En cierto modo, incluso cómodo. Sí, la jerarquía limita las oportunidades de aquellos que no se encuentran en los niveles superiores de la pirámide, si se me permite, en la cima de la cadena alimentaria y habitan en algún lugar allí, en la base de la misma. Sin embargo, esta situación les quita una parte significativa de la responsabilidad. ¿Cuáles son las reglas? Simplemente acepta las condiciones propuestas, intégrate en el sistema, recibe tu parte correspondiente y sé feliz. No te preocupes por pensar en nada, ya que otros lo harán y tomarán decisiones por ti, y por más que hablen, por más que intenten ocultarlo ahora, así fue verdaderamente. Los expertos aquí presentes recuerdan y entienden todo perfectamente. Algunos se consideraban con derecho a enseñar a los demás con arrogancia, mientras que otros preferían jugar a favor de los poderosos, siendo un objeto dócil de comercio e intercambios, para evitar problemas adicionales y obtener a cambio algún tipo de beneficio, aunque pequeño, pero seguro.
y por cierto, aún hay bastantes políticos así en las viejas partes del mundo, en Europa, aquellos que se oponían, que intentaban defender sus intereses y derechos de opinión, eran considerados, en el mejor de los casos, como excéntricos, digamos con cuidado, insinuaban que de todos modos no lograrían nada, que era mejor que se resignaran, admitieran que contra nuestra fuerza no eran nada, que eran un cero a la izquierda, y a los más rebeldes, los autoproclamados grandes del mundo, los disciplinaban sin ningún pudor, dejando claro a todos que la resistencia era inútil. Esto no ha llevado a nada bueno. Ningún problema global se ha resuelto efectivamente. Sin embargo, constantemente surgen problemas nuevos y más nuevos. Los institutos de gobernanza global que fueron establecidos en una época anterior, ya sea que estén operando, no están operando adecuadamente o han perdido en gran medida su eficacia, de cualquier manera, y por mucho potencial que pueda acumular una nación o incluso un conjunto de naciones, todo poder tiene su límite. La parte rusa, el público, lo entiende. Hay una expresión en nuestro idioma. No existe una defensa efectiva contra una palanca, salvo otra palanca, y siempre termina por surgir, ¿comprende? Esa es la esencia de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo, siempre aparece. Además, el intento de ejercer control sobre todo lo que le rodea genera una tensión excesiva, y eso afecta la estabilidad interna, provocando en los ciudadanos de los países que intentan desempeñar este papel de benefactores, que surjan preguntas legítimas entre los ciudadanos de esos mismos países. ¿Y cuál es el propósito de necesitar todo esto? Hace algún tiempo escuché algo similar de nuestros colegas estadounidenses, quienes mencionaban que han conquistado el mundo, pero han perdido a la propia América. Me gustaría hacer la pregunta, ¿valió la pena y realmente se logró algo? En las sociedades que lideran los estados de Europa Occidental ha madurado y se intensifica un claro rechazo a las desmesuradas ambiciones de la élite política de estos países. El barómetro de la opinión pública lo demuestra en todas partes. El establecimiento no está dispuesto a ceder el poder, recurre al engaño directo de sus propios ciudadanos, intensifica la situación en el ámbito exterior y emplea cualquier artimaña dentro de sus países, cada vez más al borde o incluso más allá de la legalidad. Pero al convertir infinitamente los procedimientos electorales democráticos en una farsa, no se puede manipular la voluntad del pueblo. Así fue, por ejemplo, en Rumanía. No entremos en demasiados detalles. Esto ocurre en una gran cantidad de países. En ciertos países están intentando prohibir a sus oponentes políticos, quienes ya están obteniendo mayor legitimidad y más confianza de parte de los votantes. Prohibir. Somos muy conscientes de esto. Lo experimentamos en la Unión Soviética. ¿Recuerdas la canción de Vysotsky? Prohibieron incluso el tradicional desfile militar. Pronto prohibirán absolutamente todo al diablo. Pero eso realmente no funciona. Las prohibiciones realmente no funcionan. Y la voluntad de las personas, la voluntad de los ciudadanos de estos países es bastante sencilla. Que los líderes de las naciones se ocupen de los problemas de los ciudadanos, se preocupen por su seguridad y calidad de vida y no persigan quimeras. Estados Unidos, donde la demanda popular provocó un cambio radical en el vector político, es un ejemplo claro de ello. Para otros países, los ejemplos, como se sabe, son contagiosos. La subordinación de la mayoría a la minoría, inherente a las relaciones internacionales durante el periodo de dominación de los países occidentales, está dando paso a un enfoque multilateral y más cooperativo. En su base están los acuerdos de los principales actores y la consideración de los intereses de todos. Esto, claro, no garantiza la armonía ni la ausencia total de conflictos. Los intereses de los países nunca coinciden del todo, y toda la historia de las relaciones internacionales es, sin duda, una lucha por su realización. Pero la nueva atmósfera mundial, el tono que cada vez más establecen los países de la mayoría mundial, permite esperar que todos los jugadores, de una forma u otra, tendrán que considerar los intereses de los demás al formular soluciones para los problemas regionales y mundiales. En esencia, nadie logra sus objetivos solo, aislado de los demás. El mundo, pese a los conflictos crecientes, la crisis del modelo previo de globalización y la fragmentación económica mundial, sigue siendo íntegro, interconectado e interdependiente. Esto lo sabemos por experiencia propia. Ustedes saben cuántos esfuerzos han hecho nuestros oponentes en los últimos años para, por así decirlo, sacar a Rusia del sistema mundial
empujarnos al aislamiento político, cultural, informativo y la autarquía económica. Por la cantidad y el volumen de medidas punitivas impuestas contra nosotros, que vergonzosamente llaman sanciones, Rusia es el absoluto récord en la historia mundial. 30, o tal vez ya más, de todo tipo de restricciones. Y entonces, ¿lograron lo que querían? Creo que no es necesario explicar a los presentes que estos esfuerzos han fracasado por completo. Rusia ha mostrado al mundo un altísimo grado de resistencia, la capacidad de soportar la presión externa más fuerte, que podría haber quebrado no solo a un país individual, sino a toda una coalición de estados. Y por supuesto, en este sentido sentimos un legítimo orgullo por Rusia, por nuestros ciudadanos y por nuestras fuerzas armadas. Pero quiero decir no solo eso. Resulta que ese mismo sistema mundial del cual intentaron expulsarnos y apartarnos, simplemente no permite que Rusia se aleje, ya que Rusia es esencial para él como una parte sumamente importante del equilibrio general. Y no únicamente por su extenso territorio, población, potencial defensivo, tecnológico e industrial, o por sus vastos recursos naturales, aunque por supuesto todo lo que acabo de enumerar es sumamente importante. Estos son elementos muy cruciales, pero sobre todo porque el equilibrio mundial no puede establecerse sin Rusia. Ni económico, ni estratégico, ni cultural, ni logístico, absolutamente ninguno. Considero que aquellos que intentaron destruir todo esto se convencieron de ello. Algunos, no obstante, continúan insistiendo en lograr su objetivo, infligir a Rusia, como ellos mismos afirman, una derrota de naturaleza estratégica. Si no perciben la inutilidad de este plan y persisten, pero aún esperan que la vida misma lo demuestre, y que esto llegue incluso a los más obstinados. Parece que ya en múltiples ocasiones hicieron bastante ruido, amenazaron con bloqueos completos, intentaron forzar al pueblo de Rusia, como ellos mismos mencionaban, aquí seleccionaron la palabra, no titubearon, deseaban hacer sufrir al pueblo ruso. Construyeron planes, cada uno más fantástico que el anterior. Me parece que ya es hora de calmarse, observar, entender la realidad y de alguna manera establecer relaciones en una dirección completamente diferente. También entendemos que el mundo policéntrico es muy dinámico, ¿no? Parece frágil e inestable porque es imposible fijar permanentemente la situación de las cosas. Determinar la distribución de fuerzas de estos participantes a largo plazo. Existen numerosos procesos y estas fuerzas resultan ser sumamente asimétricas y complejas. Cada uno posee sus propias ventajas y beneficios competitivos, que en cada caso generan una combinación y composición singular. El mundo contemporáneo es un sistema sumamente complejo y multifacético. Para describirlo y comprenderlo de manera adecuada, no bastan las simples leyes de la lógica ni las relaciones de causa y efecto que emergen de esta regularidad. Aquí se necesita una filosofía de las complejidades, algo similar a la mecánica cuántica, que es más sabia, más compleja, en cierto modo, que la física clásica. Sin embargo, precisamente gracias a esta complejidad del mundo, la capacidad general de llegar a acuerdos, en mi opinión, tiende a aumentar. Pues las soluciones lineales unilaterales son imposibles, y las soluciones no lineales multilaterales requieren una diplomacia muy seria, profesional, imparcial, creativa a veces, y no convencional. Por lo tanto, estoy convencido de que seremos testigos de una especie de renacimiento, del resurgimiento del alto arte de la diplomacia, cuya esencia radica en la capacidad de dialogar y llegar a acuerdos tanto con los vecinos como con los afines, y, lo que no es menos importante, pero sí más complicado, con los oponentes. Precisamente en este espíritu, el espíritu de la diplomacia del siglo XXI, se desarrollan nuevos institutos. Esto incluye la Comunidad en Expansión de los BRICS y organizaciones de las principales regiones, como la Organización de Cooperación de Shanghái en Eurasia, así como agrupaciones regionales más compactas, pero no por ello menos importantes. Existen numerosas de ellas emergiendo en el mundo actualmente, no las listaré todas, ya las conocen. Todas estas nuevas estructuras son distintas, pero las une una característica esencial. No operan bajo el principio de jerarquía, subordinándose a un solo líder principal. No están en contra de alguien, están a favor de sí mismos. Reitero una vez más, el mundo moderno necesita acuerdos, no la imposición de la voluntad de alguien. La hegemonía, de cualquier tipo, simplemente no puede ni podrá manejar la magnitud de las tareas.
La garantía de la seguridad internacional en estas condiciones es una cuestión extremadamente urgente y compleja. El creciente número de actores con diferentes objetivos y culturas políticas, con sus propias tradiciones únicas, toda esta complejidad global hace que el desarrollo de enfoques sobre el tema de la seguridad sea una tarea mucho más confusa y sencilla. Sin embargo, esto nos ofrece nuevas oportunidades a todos nosotros. Las actitudes de bloque, que están predispuestas de antemano para la confrontación, son indudablemente ahora un anacronismo sin sentido alguno. Vemos, por ejemplo, con qué empeño nuestros vecinos europeos intentan tapar bajo el yeso las grietas que atraviesan el edificio de Europa. Sin embargo, quieren superar la división, fortalecer la unidad tambaleante de la que antes se enorgullecían, no mediante la solución efectiva de problemas internos, sino a través de la exageración de la imagen de un enemigo. Un ejemplo de tiempos pasados, pero el punto central es que las personas en estos países observan todo, lo comprenden, por eso se manifiestan en las calles, a pesar de la presión, como ya he mencionado, de la situación en el entorno exterior. Y la búsqueda de este enemigo, además un enemigo que recrean familiar, inventado ya hace siglos Rusia. La mayoría de las personas en Europa no pueden entender por qué Rusia les resulta tan aterradora, que para enfrentarse a ella necesitan apretarse cada vez más el cinturón y olvidarse de sus propios intereses, simplemente entregarlos, llevando a cabo una política claramente en su propio detrimento. Sin embargo, las élites dirigentes de la Europa Unida siguen fomentando la histeria. Parece que el conflicto bélico con los rusos está prácticamente a las puertas. Repiten esta insensatez, este mantra repetidamente. Observo atentamente y, sinceramente, les aseguro que a veces veo cómo y qué dicen en esos lugares. Reflexiono y me pregunto, pero no pueden creerlo. No pueden realmente creer en lo que afirman. Que Rusia se está preparando para atacar a la OTAN, pero es imposible creer en eso. Y logran convencer a su propia población. Entonces, ¿qué clase de individuos son estos? ¿O son extremadamente incompetentes si realmente creen, dado que es completamente imposible creer en semejante tontería? ¿O simplemente son deshonestos, porque ellos mismos no lo creen, pero intentan persuadir a sus ciudadanos de ello? ¿Qué otras opciones existen? Honestamente, dan ganas de decir, cálmense, duerman tranquilos y ocúpense por fin de sus propios problemas. Miren lo que está ocurriendo en las calles de las ciudades europeas, lo que está pasando con la economía, la industria, con la cultura e identidad europeas, con las enormes deudas y la creciente crisis de los sistemas de bienestar social, la migración descontrolada, el incremento de la violencia, incluyendo la política, y la radicalización de las sociedades marginales rusas de izquierda ultraliberal. Presten atención a cómo Europa se desliza hacia la periferia de la competencia global. Sabemos perfectamente cuán infundadas son todas las amenazas sobre los supuestos planes agresivos de Rusia, con los que Europa se asusta a sí misma. Acabo de mencionar esto, pero la autosugestión es realmente algo peligroso. Y simplemente no podemos dejar de prestar atención a lo que está sucediendo. No tenemos derecho a hacerlo por razones de garantizar nuestra propia seguridad. Repito, nuestra defensa y seguridad. Por lo tanto, continuamos observando con atención la creciente militarización en Europa. ¿Son simplemente palabras o ha llegado el momento de que tomemos acciones en respuesta? Como saben, estamos prestando atención a esto. Alemania, por ejemplo, afirma que las Fuerzas Armadas alemanas deben convertirse nuevamente en las más poderosas de toda Europa. Bueno, está bien, escuchamos esto con atención y observamos cuidadosamente qué sucede. Lo hemos escuchado, ya están informados. La República Federal de Alemania, por ejemplo, menciona que las Fuerzas Armadas alemanas deben ser nuevamente las más poderosas de Europa. Bueno, está bien, estamos vigilantes. Escuchamos con atención, observamos qué hay allí, qué se quiere expresar. Creo que nadie duda de que tales medidas por parte de Rusia no tardarán. Las medidas de respuesta de Rusia no tardarán. La respuesta a las amenazas parece, por decirlo suavemente, muy convincente, será muy convincente. Precisamente la respuesta. Nosotros mismos nunca hemos iniciado un enfrentamiento militar. Es completamente sin sentido, totalmente innecesario y simplemente absurdo. Se aleja de los problemas y desafíos verdaderos, y la sociedad, tarde o temprano, exigirá cuentas a sus líderes por ignorar sus esperanzas, deseos y necesidades por parte de las élites de sus respectivos países. Pero si alguien aún tiene el deseo de competir con nosotros en el ámbito militar, como decimos, al libre, la voluntad, que lo intenten.
Rusia ha demostrado en varias ocasiones que cuando surgen amenazas a nuestra seguridad, a la paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos, a nuestra soberanía y a la propia estatalidad, respondemos rápidamente. No resulta necesario incitar provocaciones. No ha habido situaciones en las que, al final, esto no concluyera de manera desfavorable para el propio instigador. No se deben anticipar excepciones en el futuro. No habrá. Nuestra historia ha demostrado de manera contundente que la debilidad es absolutamente inadmisible, porque genera la tentación y la ilusión de que algún problema con nosotros se puede resolver mediante el uso de la fuerza. Rusia jamás mostrará debilidad ni indecisión. Que lo recuerden bien aquellos a quienes les incomodamos con el mero hecho de nuestra existencia, aquellos que acarician el sueño de infligirnos esa misma derrota estratégica. Por cierto, aquellos que solían hablar activamente sobre este tema, como decimos nosotros también, ya no están presentes y los que permanecen están muy lejos. ¿Dónde están esos actores? Existen tantos problemas objetivos relacionados con factores naturales, tecnológicos y sociales en el mundo que gastar fuerzas y energía en contradicciones artificiales e inventadas no es permisible, es derrochador y simplemente insensato. La seguridad internacional en la actualidad es un fenómeno tan multifacético e indivisible que ninguna división de valores geopolíticos es capaz de desintegrarlo. Únicamente un trabajo minucioso y exhaustivo con la participación de múltiples socios y fundamentado en enfoques innovadores puede resolver las complejas ecuaciones de seguridad del siglo XXI. En él no existen elementos más o menos significativos. No hay componentes especialmente relevantes, todo se resuelve únicamente en conjunto. Nuestro país ha defendido y continúa defendiendo el principio de la indivisibilidad de la seguridad. He mencionado en múltiples ocasiones que la seguridad de ciertos países no puede ser garantizada a expensas de otros. De lo contrario, no existe seguridad en absoluto, no hay para nadie. No se logró establecer tal principio. La euforia y el ansia de poder ilimitado de quienes, tras la Guerra Fría, se veían como vencedores, como ya mencioné, han llevado repetidamente a intentar imponer a todos unas concepciones unilaterales y subjetivas de la seguridad. Esto, en realidad, se transformó en la auténtica causa raíz no solo del conflicto en Ucrania, sino también de muchos otros conflictos agudos de los siglos XXI y XX. Como consecuencia, tal como advertimos, en la actualidad nadie se siente verdaderamente seguro en absoluto. Es hora de volver, por así decirlo, a los orígenes y corregir los errores cometidos. Pero la indivisibilidad de la seguridad hoy en día, si la comparamos con finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, es un fenómeno aún más complejo. Ya no se refiere únicamente al equilibrio político-militar y la consideración de intereses mutuos. La seguridad de toda la humanidad depende de su capacidad para responder adecuadamente a los desafíos planteados por los cataclismos naturales y las catástrofes tecnológicas. El avance tecnológico, los novedosos procesos sociales, demográficos e informativos que se aceleran. Todo esto se encuentra interconectado y las transformaciones suceden en gran medida de manera autónoma. A menudo, como ya he mencionado, de manera impredecible según su propia lógica interna y leyes, y a veces incluso, permítanme decir, más allá de la voluntad y las expectativas de las personas. La humanidad enfrenta el riesgo de volverse innecesaria en tal situación, simplemente como observadora de procesos que ya no podrá controlar. ¿Qué representa esto como un desafío sistémico para todos nosotros y una oportunidad para que todos colaboremos de manera constructiva? No hay respuestas preparadas aquí, pero creo que para resolver problemas globales es necesario, en primer lugar, abordarlos sin una predisposición ideológica, sin un tono sermoneador del tipo «ahora les voy a explicar cómo se debe hacer». En segundo lugar, es de suma importancia comprender que esto constituye un asunto común e indivisible, que requiere el esfuerzo conjunto y colaborativo de todos los países y pueblos. Cada cultura y civilización debe contribuir con su parte, porque, reitero, nadie posee la respuesta correcta de manera individual. Solo puede surgir en condiciones de búsqueda constructiva conjunta, de unión, y no de división de esfuerzos y experiencias nacionales de diferentes estados. Reitero, los conflictos y choques de intereses han existido y existirán, siempre han estado y siempre estarán. La cuestión es cómo resolverlos.
Un mundo multipolar, como mencioné antes, es un regreso a la diplomacia clásica, donde para solucionar se necesita atención cuidadosa. El respeto mutuo, no la coerción. La diplomacia clásica tenía la capacidad de considerar la posición de los distintos sujetos de la vida internacional, esa complejidad del concierto de diversas potencias. No obstante, en su debido momento fue sustituida por la diplomacia occidental del monólogo, caracterizada por interminables lecciones y órdenes. En vez de resolver situaciones conflictivas, se empezaron a imponer intereses particulares, considerando los intereses de todos los demás como indignos de atención. Debe sorprendernos que en lugar de resolver los conflictos, solo se lograra su agravamiento hasta el punto de pasar a una fase armada sangrienta y a una catástrofe humanitaria. Actuar de esta forma no soluciona ningún problema. Existen numerosos ejemplos en las últimas 3 décadas. Uno de ellos es el conflicto entre palestinos e israelíes, que de acuerdo con las recetas de la diplomacia unilateral occidental, ignora de manera grosera la historia, las tradiciones, la identidad y la cultura de las comunidades que habitan allí y no se puede resolver. Cómo estabilizar en general la situación en el Medio Oriente, que por el contrario se está deteriorando rápidamente. Ahora lo sabemos, ahora nos estamos familiarizando más detalladamente con las iniciativas del presidente Trump. Considero que en este contexto podría vislumbrarse alguna luz al final del túnel. El segundo ejemplo es la tragedia que afecta a Ucrania. Es un sufrimiento para los ciudadanos ucranianos y también para los rusos, en realidad para todos nosotros. Las causas del conflicto ucraniano son bien conocidas por cualquiera que se haya tomado la molestia de interesarse por la prehistoria de su etapa más aguda actual. No lo repetiré, estoy seguro de que los presentes en esta sala las conocen bien y conocen mi posición. Por lo tanto, he formulado las preguntas muchas veces. Es bien conocido que aquellos que alentaron, incitaron y armaron a Ucrania, enseñándole a ir contra Rusia, durante décadas fomentaron un nacionalismo desenfrenado y neonazismo allí. Y, sinceramente, disculpen la falta de tacto, no les importaron no solo los intereses rusos, sino tampoco los verdaderos intereses del pueblo ucraniano de ese país. No les importan en absoluto las personas de este pueblo. Este pueblo para ellos es simplemente material desechable para los globalistas y expansionistas en Occidente, así como para sus servidores en Kiev. Los resultados del amateurismo imprudente son claramente evidentes, no hay nada más que agregar. Es posible formular otra pregunta. ¿Habría podido ser diferente? Sin embargo, también somos conscientes, regresando a lo que expresaba el presidente Trump, él señalaba que si él estuviese en el poder, esto se habría podido evitar. Estoy de acuerdo con esto. Realmente esto se podría haber evitado si hubieran intentado trabajar de manera diferente con nosotros y con la administración de Biden de aquel entonces. Si no hubiesen transformado a Ucrania en un instrumento destructivo en manos de potencias extranjeras, si no hubiesen empleado con ese propósito la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se aproxima a nuestras fronteras, si Ucrania hubiera preservado finalmente su independencia, su auténtica soberanía. Y una cuestión adicional. ¿Cómo deberían haberse resuelto los problemas bilaterales entre Rusia y Ucrania, que fueron una consecuencia objetiva de la desintegración de un gran país y de complejas transformaciones geopolíticas? Por cierto, considero que la disolución de la Unión Soviética estuvo estrechamente relacionada con la postura del liderazgo ruso de aquel entonces, que buscaba deshacerse de cualquier tipo de confrontación ideológica con la esperanza de que, ahora que hemos dejado atrás el comunismo, lleguen tiempos de auténtica fraternidad. No, absolutamente nada de eso. Aquí existen otros factores, aparentemente intereses de tipo geopolítico, y resultó que las contradicciones de índole ideológica no tienen absolutamente nada que ver en este contexto. ¿Cómo podrían resolverse en un mundo que sea verdaderamente policéntrico? Sí, ¿y cómo se resolvería la situación en Ucrania, ¿no? Pienso que si hubiera multipolaridad, sus diferentes polos habrían abordado la situación alrededor del conflicto ucraniano, por así decirlo, por sí mismos, en aquellas posibles áreas de tensión y fisuras que existen dentro de sus propias regiones. De este modo, la decisión colectiva sería considerablemente más responsable y equilibrada. La base de la regulación sería la comprensión de que todos los participantes en esta complicada situación tienen sus propios intereses, están fundamentados en circunstancias objetivas y subjetivas, y no se pueden ignorar.
El deseo de todos los países de garantizar la seguridad y el desarrollo es legítimo. Esto se aplica naturalmente tanto a Ucrania como a Rusia y a todos nuestros vecinos. Es precisamente a los estados de la región a quienes debe corresponder la palabra principal en lo que respecta a la creación de un sistema regional. Y precisamente ellos poseen la máxima oportunidad de llegar a un acuerdo sobre un modelo de interacción que sea aceptable para todos, ya que les afecta de manera directa. Es su interés vital. Para otros países, para ellos esta situación, en este caso en Ucrania, es una carta en otro juego mucho más amplio. Además, en su propio juego y por lo general ni siquiera relacionado con los problemas específicos del país en general, en este caso de este país en particular y de los países involucrados en el conflicto. Esto es solo un pretexto y un medio para resolver sus objetivos geopolíticos, expandir su zona de control y ganar un poco de dinero con la guerra. Así es como llegaron a nuestra puerta con la infraestructura de la OTAN. Durante muchos años observaron con indiferencia la tragedia en la región de Donbass, un genocidio en esencia y la destrucción de la población rusa en nuestros propios territorios históricos ancestrales, que comenzó en el año 2014 después del sangriento golpe de Estado en Ucrania. Un contraste notable con ese tipo de comportamiento que demuestran Europa y hasta hace poco los Estados Unidos con la administración anterior son las acciones de la mayoría del mundo. Se niegan a tomar partido, se esfuerzan sinceramente por ayudar a establecer una paz justa. Estamos agradecidos a todos los estados que, en los últimos años, han hecho esfuerzos sinceros para encontrar una salida a la situación. Estos son nuestros colaboradores, los fundadores de BRICS, China, India, Brasil y Sudáfrica. También está Bielorrusia y, por cierto, Corea del Norte. Estos son nuestros amigos en el mundo árabe e islámico en general, principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Turquía, Irán, Serbia, Hungría, Eslovaquia en Europa y muchos otros países africanos y latinoamericanos. Y mientras tanto, lamentablemente, no se ha conseguido detener las acciones bélicas, pero la responsabilidad de esto no recae en la mayoría por no haberlo logrado, sino en la minoría, principalmente en Europa, que constantemente intensifica el conflicto. Desde mi perspectiva no se vislumbra otro propósito por el momento. No obstante, considero que la buena voluntad prevalecerá y en ese sentido no hay la más mínima duda. Considero que en Ucrania las transformaciones están sucediendo de manera gradual, lo observamos. Por mucho que intenten manipular la mente de las personas, las transformaciones están ocurriendo en la conciencia colectiva, sí, y en la gran mayoría de las naciones del mundo. En realidad, el fenómeno de la mayoría global es un fenómeno novedoso en la vida internacional. También me gustaría decir dos palabras sobre esto. ¿En qué consiste? En que la abrumadora mayoría de los estados del mundo está enfocada en la realización de sus propios intereses civilizacionales, siendo el principal de ellos su desarrollo equilibrado y progresivo. Parecería algo natural, siempre ha sido de esa manera, pero en la época anterior, la comprensión de estos intereses a menudo se distorsionaba debido a ambiciones insanas, egoísmo e influencia de una ideología expansionista. En la actualidad, la mayoría de las naciones y comunidades, esa vasta mayoría global, reconocen sus auténticos intereses. Sin embargo, lo más crucial, lo verdaderamente esencial, es que perciben en su interior la fortaleza y la confianza necesarias para proteger esos intereses, incluso frente a influencias externas. Y añadiré que, promoviendo y defendiendo sus propios intereses, están dispuestos a trabajar junto con los socios. Es decir, convertir las relaciones internacionales, la diplomacia y la integración en una fuente de su propio crecimiento, progreso y desarrollo. Las relaciones dentro de la mayoría mundial son un prototipo de prácticas políticas necesarias y efectivas en un mundo policéntrico. Esto implica pragmatismo y realismo, el rechazo de la filosofía de bloques, la ausencia de compromisos estrictos impuestos por alguien y modelos donde hay socios mayores y menores. Finalmente, la capacidad de integrar intereses que no siempre coinciden completamente, pero que en su mayoría no se contradicen entre sí. La ausencia de antagonismo se convierte en el principio fundamental. En la actualidad está tomando impulso una nueva ola de descolonización de facto, en la que las antiguas colonias, al comprender la estatalidad, además de la estatalidad, están adquiriendo soberanía política, económica, cultural y de cosmovisión.
En este contexto es significativa otra conmemoración. Acabamos de celebrar el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. No es solo la estructura política universal más representativa del mundo, es un símbolo del espíritu de cooperación, alianza, incluso de hermandad en combate, que ayudó en la primera mitad del siglo pasado a unir esfuerzos para luchar contra el mal más terrible de la historia, la despiadada máquina de exterminio y subyugación, y el papel decisivo en esta victoria común nos enorgullece. La victoria sobre el nazismo es claro de la Unión Soviética, pero solo hay que ver el número de víctimas de todos los de la coalición anti-hitleriana y todo quedará claro. Eso es todo. La ONU, por supuesto, es un legado de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la experiencia más exitosa hasta ahora en la creación de una organización internacional en el marco de la cual es posible resolver problemas mundiales urgentes. En la actualidad es frecuente escuchar que el sistema de la Organización de las Naciones Unidas está paralizado y en una crisis. Esto se ha convertido en algo habitual. Algunos incluso sostienen que ha quedado anticuado y que como mínimo debería ser reformado de manera radical. Sí, sin lugar a dudas, existen numerosos problemas en el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, muchos. Sin embargo, por el momento, no hay nada superior a la ONU. También hay que reconocer esto. El problema no está realmente en la ONU, ya que sus posibilidades potenciales son muy grandes. La cuestión es realmente cómo nosotros mismos, esas Naciones Unidas, y ahora, lamentablemente, desunidas, utilizamos estas posibilidades. No hay duda de que la Organización de las Naciones Unidas enfrenta diversas dificultades. Al igual que cualquier otra organización, en la actualidad necesita adaptarse a las realidades cambiantes. Sin embargo, en el proceso de su reforma y desarrollo es fundamental no perder ni distorsionar su sentido esencial. No solo el que se planteó al crear toda la Organización de las Naciones Unidas, sino también el adquirido en el proceso de su complejo desarrollo. En este sentido, cabe recordar que desde 1945 el número de estados y miembros de la ONU se ha multiplicado casi por 4. La organización, que surgió por iniciativa de varios de los países más grandes, no solo se expandió a lo largo de las décadas de su existencia, sino que también absorbió una multitud de culturas y tradiciones políticas diferentes, adquirió diversidad y se convirtió en verdaderamente multipolar mucho antes de que el mundo lo fuera. El potencial inherente en el sistema de la ONU apenas comienza a revelarse, y estoy seguro de que en la nueva era que se avecina esto ocurrirá y ocurrirá más rápidamente. En otras palabras, ahora los países que constituyen la mayoría mundial, naturalmente, forman una mayoría convincente dentro de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que es hora de ajustar su estructura y órganos de gobierno en consonancia con este factor, lo que, por cierto, será mucho más acorde con los principios básicos de la democracia. No voy a negar que actualmente no existe un consenso claro y definido sobre cómo debería estructurarse el mundo y en qué fundamentos debería basarse en los próximos años y décadas venideras. Hemos ingresado en un extenso y prolongado período de búsqueda, en gran medida moviéndonos a tientas. Cuando finalmente se forme un nuevo sistema estable, su estructura es todavía desconocida. Debemos estar preparados para que, durante un tiempo prolongado, el desarrollo sociopolítico y económico tenga un carácter difícil de predecir y en ocasiones bastante inquietante. Y para mantener orientaciones claras y no desviarse del camino, todos necesitan un apoyo sólido. Esto, en nuestra opinión, son principalmente los valores que se desarrollan en las culturas nacionales a lo largo de los siglos. La cultura y la historia, las normas éticas y religiosas, junto con la influencia de la geografía y el espacio, son los elementos fundamentales de los cuales emergen las civilizaciones. Las comunidades especiales que se han formado a lo largo de los siglos y que determinan la conciencia nacional, los valores y las tradiciones son lo que sirve como una guía para no perderse y resistir las tormentas del agitado océano de la vida internacional. La tradición es algo que siempre es único y auténtico. Cada individuo posee la suya propia, y el respeto hacia la tradición es la primera y principal condición para el desarrollo exitoso de las relaciones internacionales y la resolución de los problemas que puedan surgir. El mundo ha experimentado diversos intentos de unificación, imponiendo a todos un modelo que se suponía universal, pero que contradecía las tradiciones culturales y éticas de la mayoría de los pueblos. En su momento, la Unión Soviética cometió este error imponiendo su sistema político, lo sabemos.
Honestamente, y considero que es poco probable que alguien lo discuta, posteriormente los Estados Unidos asumieron el relevo. Europa también era significativamente diferente, y en ambos casos nada realmente funcionó de manera efectiva. Lo superficial y lo artificial, particularmente aquello que es impuesto desde el exterior, no se sostiene durante mucho tiempo, y quien respeta sus propias tradiciones generalmente no invade las de los demás. En este momento, en el contexto de la inestabilidad internacional, se presta especial atención al propio fundamento del desarrollo, que no depende de los torbellinos internacionales, y vemos cómo países y pueblos recurren precisamente a estos fundamentos. Esto sucede no solamente en los estados de la mayoría mundial, sino que también se está manifestando en las sociedades de Occidente. Todos se guían por este principio, ocupándose de sus propios asuntos y no desperdiciándose en ambiciones que son innecesarias. Se descubre que es más sencillo encontrar un idioma común con los demás. Como ejemplo, se puede citar la experiencia actual de interacción entre Rusia y los Estados Unidos. Como es sabido, nuestros países tienen bastantes contradicciones. Nuestras perspectivas sobre muchos problemas mundiales no coinciden. Para potencias tan grandes, esto es normal, natural, absolutamente. Lo principal es cómo resolver estas contradicciones, en qué medida se logra solucionarlas pacíficamente. La actual administración de la Casa Blanca expresa sus intereses y deseos de manera directa, a veces creo que estará de acuerdo conmigo, a veces de manera franca, pero sin ningún tipo de hipocresía innecesaria. Y siempre es mejor entender claramente lo que quiere el interlocutor, lo que persigue, que intentar adivinar el sentido real entre una serie de evasivas, insinuaciones ambiguas y vagas. Observamos que la administración actual de los Estados Unidos se guía, ante todo, por los intereses de su propia nación, tal como los comprende. Considero que es un enfoque bastante racional, pero entonces, permítame decir, Rusia igualmente se reserva el derecho de orientarse por nuestros propios intereses nacionales, uno de los cuales, por cierto, es la restauración completa de las relaciones plenas con los Estados Unidos. Y cualesquiera que sean las contradicciones, si nos tratamos con respeto mutuo, el esfuerzo, aunque sea el más arduo y persistente, tendrá como objetivo encontrarse, lo que significa que al final las soluciones mutuamente aceptables son posibles. La multipolaridad, el policentrismo, una realidad que estará con nosotros durante mucho tiempo, cuán pronto y cuán efectivamente logremos crear un orden mundial sostenible sobre su base, depende de cada uno de nosotros. Un orden así, un modelo de ese tipo en el mundo actual, solo es posible gracias a esfuerzos conjuntos, un trabajo donde todos participan activamente. Reitero, los tiempos en que un grupo pequeño de naciones influyentes decidía por el resto del mundo cómo vivir han desaparecido para siempre. Es importante recordar esto a quienes sienten añoranza por los tiempos coloniales, cuando era habitual clasificar a las naciones entre aquellas que son iguales y otras que son aún más iguales. La conocida frase de Orwell nos resulta bastante familiar. Nunca ha sido propio de nosotros, en Rusia, comprender los problemas de esa forma. Una actitud de ese tipo hacia otros pueblos y culturas nunca ha sido característica de Rusia y nunca lo será. Nosotros apoyamos la diversidad, la polifonía y la sinfonía de valores. El mundo, sin lugar a dudas, coincidirá conmigo en que se ve desalentador cuando es monótono. Rusia ha experimentado un destino sumamente agitado y complicado. La autoformación de la estatalidad rusa es una superación constante de colosales desafíos históricos. No quiero decir que otros estados se desarrollaron en condiciones de invernadero, por supuesto que no, pero la experiencia rusa es en muchos aspectos única, al igual que el país único que ha creado. En esto no hay pretensiones de exclusividad ni de superioridad, es simplemente una constatación de nuestra identidad. Hemos pasado por numerosas conmociones, hemos dado al mundo material para reflexiones muy diversas, tanto negativas como positivas. Sin embargo, gracias a nuestro bagaje histórico, estamos mejor preparados para la compleja, no lineal y ambigua situación mundial en la que todos nosotros tendremos que vivir. En cualquier peripecia, Rusia ha demostrado una cosa: fue, es y siempre será. Su papel en el mundo cambia, lo entendemos, pero sigue siendo una fuerza sin la cual es difícil, y a menudo imposible, alcanzar ni la armonía ni el equilibrio.
un hecho que ha sido completamente comprobado, historias que han sido meticulosamente verificadas. El tiempo es un hecho que resulta absolutamente incondicional. Pero en el mundo multipolar de hoy en día, esta armonía, este equilibrio de los cuales he hablado, solo pueden alcanzarse, sin lugar a dudas, como resultado de un trabajo conjunto y común. Y quiero asegurarles con total convicción que Rusia está lista para este tipo de trabajo conjunto. Les agradezco sinceramente su atención. Muchas gracias. Vladimir Vladimirovich, le agradezco enormemente por tan detallada. Ya los he cansado, disculpen. No, usted apenas ha iniciado. Sin embargo, de inmediato nos ha presentado un nivel de conversación tal que, sin lugar a dudas, ahora nos aferramos a numerosos temas que han surgido. Además, el mundo policéntrico y multipolar es, en realidad, solo un asunto que está comenzando a perfilarse. Es tan complejo como se dijo en su intervención que por ahora podemos, como en la vieja parábola, donde cada uno toca una parte del elefante y cree que es todo el elefante, cuando en realidad es solo una parte. Usted comprende, sinceramente, no son meras palabras vacías, hablo desde la experiencia práctica. En ocasiones se presentan ante nosotros, ante mí, situaciones muy específicas que deben resolverse en una u otra región del mundo. En aquellos tiempos, cuando existía la Unión Soviética, un bloque y otro bloque, bueno, allí dentro del bloque se ponían de acuerdo y todo seguía adelante. No, le hablo con sinceridad, pero en la práctica me ha ocurrido varias veces. Yo pienso, actuar así o de otra forma. Luego reflexiono, no, de esa forma no es posible, porque eso impactará a estos. Es preferible de esta manera. Y después considero, no, bueno, si hago eso, repercutirá en aquellos. ¿Comprenden? Esto es verdaderamente, sin lugar a dudas. Y para ser completamente honesto, hubo varios casos, pero no haremos absolutamente nada en lo absoluto, porque el daño será mucho mayor por las medidas que se tomen que simplemente